Buenas tardes a todos. Bueno, en 2 minutos a estar comenzando nada más. De paso, Carla, si podés confirmarme que me escuchás y que ves bien mi pantalla, sería excelente. Ahí moví un slide, avísame porfa si lo ves. Hola Fer, sí, se escucha y se ve perfecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a dar algunos minutitos más mientras se van conectando. Mientras tanto, si quieren contarnos un poco de qué país nos están viendo y de qué empresa eh, nos visitan, también siempre es excelente para nosotros leerlos. Así que escribimos o más bien leemos sus comentarios por el chat. Bien, ahí nos saluda Anabela desde Argentina, una cociudadana, nos saluda Víctor desde Perú, de Econo Llantas. Bien, muchas gracias a quienes se animan ahí a dejarnos sus saluditos. Y bueno, si les parece, vamos a comenzar. Voy a cerrar el chat y prender mi cámara. Ok, voy a correr esto para acá. Bien, perfecto. Entonces, en primer lugar, obviamente darles la bienvenida. Sí, y vamos a comenzar con una agenda para que todos podamos estar en la misma página respecto de qué vamos a ver en nuestro webinar de hoy. Esperamos, como siempre, que lo disfruten. Entonces, como saben, nuestro webinar de hoy es qué es el SEO y también algunos tips o algunos consejos fundamentales para poder optimizarlo. Entonces, hemos dividido el webinar de hoy en 6 ítems o en 6 puntos. En primer lugar, vamos a empezar, obviamente, desde el comienzo, desde el inicio, que es SEO. Seguramente quienes lleven más años en marketing o lleven más años en la parte digital, a esta parte la conozcan y estén más vinculados. Y luego, ¿cuál ha sido la evolución en el SEO? Centrado sobre todo en la plataforma Google, porque si bien obviamente existen muchos motores de búsqueda, hoy es imposible ignorar esta herramienta, es imposible hablar de SEO a veces sin hacer foco en lo que es Google. Luego vamos a comparar SEO versus SEM y vamos a tratar de entender si son, digamos, tácticas rivales o son tácticas complementarias. Y una vez que hayamos entendido estos puntos, vamos a ir a pasar hacia cuál es la importancia del SEO, por qué hoy tantas empresas hablan de esto y por qué se buscan tantos especialistas al respecto. Sí, después, en un título medio rimbombante, aparecer o no ser. Entonces, ¿cuál es el impacto? Está bien de tener un SEO optimizado y de que nuestra estrategia digital esté alineada con lo que nuestra empresa está buscando generar en el mundo digital. Y por último, no podía faltar algunos consejos para optimizar la visibilidad de la empresa en el mundo digital. Así que algunas sugerencias que van a ir alineadas con todo lo que hemos visto a lo largo de este webinar. Por supuesto, no es un webinar que va a buscar tener una profundidad
completa. Este es un tema donde realmente hay hoy por hoy especialistas al respecto, pero sí poder darles un pantallazo lo suficientemente amplio como para que quien no conoce el tema se empape y esté mucho más vinculado, y que aquellas personas que trabajan o son profesionales del marketing puedan, en primer lugar, derribar algunos mitos, y en segundo lugar, seguramente actualizar algunos conceptos que, sobre todo en este mundo particular, bueno, realmente son bastante intensos. Algunos comentarios muy breves sobre nosotros y sobre Drew. Siempre decimos que nos cuesta un poco definirnos, así que decimos que somos como médicos de empresas, y básicamente como organización nos enfocamos en desarrollar soluciones hacia otras empresas, y somos apasionados en transformar la manera en que las empresas trabajan día a día y en que los colaboradores aportan valor. Así que bueno, nuestro foco está fundamentalmente en lo que es optimización, en mejoras de procesos, y esto va desde enfoques comerciales a otros que pueden ser administrativos, productivos, etc. Pero bueno, este webinar no es para hablar de nosotros, es para hablar sobre optimización de SEO, así que vamos a pasar estos slides más bien rápidos. En este webinar nos acompaña, como siempre, Carla, quien hace posible que cada uno de estos webinars semanales salgan al aire y salgan perfectos, al menos de la parte técnica. Y mi nombre es Fernando Rivarola, sí, y voy a estar acompañándolos a ustedes en este webinar. Por supuesto, si tuviesen cualquier clase de preguntas, pueden hacerlo a través del chat. Car va a estar asistiendo ahí con las preguntas. Las que nos queden pendientes o las que sean demasiado largas para responderlas en vivo, no se preocupen, háganlas, porque luego vamos a estar contestándolas offline, así que siéntanse libres de preguntarnos en cualquier momento. De cualquier manera, al final de este webinar, por supuesto, va a haber un espacio para preguntas, pero bueno, ustedes ya saben, si este no es el primer webinar en el que nos acompañan, nos encanta que sea lo más interactivo posible, incluso cuando se generan conversaciones nos parece mucho más enriquecedor. Así que bien, vamos a entrar directamente en materia, vamos a hablar de qué es SEO. Ok, como concepto vamos a decir que SEO tiene que ver con la optimización en motores de búsqueda, con lo cual no estamos hablando solamente de tecnología, sino que es un conjunto de tácticas y técnicas que en definitiva lo que van a estar buscando es que nuestro sitio web se posicione mejor y sea más fácilmente encontrable por los usuarios. Entonces tiene un único objetivo fundamental, que es aumentar la visibilidad y por lo tanto el tráfico hacia nuestro sitio web, de manera tal de que sea lo más fácil posible para el usuario ingresar a nuestro sitio web, idealmente a aquellas personas que pudieran estar interesados en lo que nosotros ofrecemos, ya sea que sea un producto, ya sea que sea un servicio, o bien incluso alguna actividad que no necesariamente pueda tener un fin de lucro, como puede ser, no lo sé, la página web de una ONG que está queriendo difundir algún mensaje puntual. Es decir, que cuando hablamos de SEO en sí, no estamos hablando de necesariamente generar una venta, sino aumentar la visibilidad y generar tráfico. En términos de metodología o de cómo se debiera trabajar en lo que tiene que ver con SEO, tenemos que tomar en cuenta que algunos enfoques un poco viejos, como, bueno, tengo que actualizar mi sitio web, por ejemplo, y que esto es un proceso que típicamente las empresas y las organizaciones hacían, en el mejor de los casos, cada 4 o 5 años, ¿sí? Es algo que ha quedado totalmente obsoleto, y hoy trabajar el SEO es un proceso continuo de modificación, tanto en la estructura como en el contenido de nuestro sitio web. Esto va a quedar mucho más claro cuando veamos cuál ha sido la evolución a lo largo del tiempo del SEO, de cómo ha ido cambiando, por ejemplo, el algoritmo del motor de búsqueda más popular, en este caso de Google, pero en líneas generales lo que decimos es que pasamos de un enfoque en donde los cambios eran muy graduales respecto de cómo los motores de búsqueda encontraban nuestro sitio y le mostraban a los posibles visitantes nuestra web, a un concepto donde es totalmente vertiginoso, con lo cual si nuestro sitio no se actualiza, vamos a empezar a perder relevancia, y para llevarlo a un escenario, digamos, común y más fácil de entender a todos, vamos a ir perdiendo voz en el mundo digital. Ok, este número súper grande es la cantidad de búsquedas al año que se producen en Google. Solamente en Google existen 2 billones de búsquedas al año de contenido de cualquier tipo. Entonces, esto de alguna manera nos está hablando del tamaño y de la magnitud que ha tomado el tráfico online, que si bien es algo que se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana, creo que ninguno de nosotros se detiene a pensar o se detiene a sopesar el volumen de oportunidades que esto representa, porque
Hoy por hoy, cada vez que uno de nosotros tiene un desafío, tiene un problema o necesita resolver algo, más allá de consultar a los amigos o más allá de consultar en su entorno, nuestro consultor de confianza sigue siendo Google, ¿está bien? Y eso impacta en números. Cada vez que una persona busca algo, ¿está bien? De alguna manera se puede estar convirtiendo en un cliente potencial de lo que mi organización ofrece. Entonces, obviamente, para poder entender cómo mejorar nuestro posicionamiento y para poder entender cómo hacer mejor nuestro trabajo desde una parte del marketing y desde un punto de vista comercial, necesitamos entender en líneas generales cómo funcionan los motores de búsqueda. Si bien acá hay una cuestión de algoritmos y hay una lógica matemática y de computación sumamente compleja, hay cuestiones que son fáciles de entender o que realmente, digamos, son viables de entender. Incluso lo vamos a bajar un ejemplo. Y tener estos conceptos claros nos van a permitir trabajar desde un enfoque mucho más efectivo y no dejarlo solamente librado al azar. Bien, entonces, más allá de cómo lo hace, un motor de búsqueda tiene una función simple, que es que el usuario encuentre lo que está buscando. ¿Ok? Y esto realmente se desprende de una cuestión muy lógica, que es la siguiente. Nosotros utilizamos Google todos los días porque Google tiene una excelente capacidad para entender qué es lo que nosotros estamos buscando, predecir qué página vamos a querer ver y mostrárnosla primero, y reaccionar muy rápido en devolvernos esa información. Google se volvió tan popular porque es muy efectivo en mostrarnos exactamente lo que estamos buscando. Entonces, el resto de los buscadores compiten y el resto de los motores de búsqueda compiten, pero siempre alineados en lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos claro que este es el objetivo del motor de búsqueda, es el puntapié principal para entender cómo debiera lucir nuestro sitio y qué tiene que tener, ¿sí? Para poder, digamos, ser un confidente de Google y que Google diga, ok, cuando las personas busquen esto, voy a mostrarle tu sitio, porque esto es lo que el usuario final, en definitiva, está buscando. Más allá de qué motor de búsqueda estemos hablando, podemos decir que un motor de búsqueda se va a componer o va a, digamos, trabajar en torno a tres funciones claves o a tres elementos clave, ¿sí? Que son descubrir, indexar y priorizar. Vamos a ver más o menos en qué sentido fluyen cada uno de estos anillos. La primera función, descubrir, o como seguramente muchos de ustedes la conozcan, crawling, quiere decir que el motor de búsqueda tiene que encontrar nuestro contenido, ya sea que es un sitio web que se ha publicado recientemente y que por lo tanto antes no existía dentro de la red de búsqueda, o bien porque hemos publicado contenido nuevo. Por supuesto, si el motor de búsqueda no conoce a este contenido, no va a poder mostrarlo. Una vez que ha descubierto que el contenido existe, necesita indexarlo y es la función conocida como indexing, que quiere decir que el motor de búsqueda, a través de reglas lógicas, va a entender, ok, esta información que estoy viendo aquí es, por ejemplo, información nutricional que pertenece a la industria de la medicina para un determinado nivel etario o lo que fuere. Ese nivel de indexación le va a permitir a la herramienta poder responder con ese resultado cuando un usuario haga en Google una pregunta o haga una consulta. ¿Está bien? Entonces, básicamente tenemos descubrir, es decir, el motor de búsqueda reconoce que hay contenido en mi sitio web y está publicado, está disponible para los usuarios en general en la web. E indexar, que es clasifique esa información para entender cuándo la va a tener que mostrar. Y por último, una de las funciones que obviamente vamos a hacer foco en el webinar de hoy es priorizar. Y esto es lo que todos conocemos como ranking y que en términos más generales y en términos más obvios se representa en qué posición aparece mi sitio web o una página determinada de mi sitio web cuando una persona hace una búsqueda. Entonces, un ranking va a definir el nivel de autoridad del sitio web basado en el contenido y en las referencias. Sobre el ranking específicamente vamos a hablar a lo largo del webinar, así que no voy a entrar en demasiado detalle, pero la idea es que podamos explicar estas tres funciones en una analogía muy sencilla y que nos ayude a todos a entender y estar en el mismo canal. Entonces, en palabras más sencillas, decimos que un motor de búsqueda hace un trabajo muy parecido al que hacían las personas tradicionalmente en una biblioteca. No a la persona que va a buscar el libro, sino al bibliotecario en sí. Ok, entonces, ¿qué es crawling? Crawling sería que llegó una nueva caja de libros,
¿Está bien? O que incluso llegaron algunas páginas nuevas para libros ya existentes, y la persona que trabaja en la biblioteca lo que va a hacer es abrir esa caja, ¿sí? Y anotar todo ese contenido que existe para entender, ok, esto es parte ahora de la biblioteca y por lo tanto es material que está disponible para que los socios de la biblioteca puedan llevarse este libro o que puedan leerlo. Indexar quiere decir que cada sección de la biblioteca estaba dividida por algún concepto lógico. ¿Está bien? Entonces teníamos libros de ciencia ficción, libros de literatura, libros de academia, bien, lo que fuere. Y a su vez, cada una de esas categorías tenía subcategorías. Entonces puede ser incluso que un libro responda a más de una misma categoría. Entonces, los típicos índices de la biblioteca, que cuando sacamos un libro, el libro tiene alguna categorización. Entonces, nuestro libro es el C.1.2/F de la sección 8. Bien, ese índice que le ayudaba al bibliotecario a encontrar más rápido el libro es el mismo que utiliza Google para poder encontrar rápido la respuesta a la pregunta que nosotros estamos haciendo. Y lo que tiene que ver con ranking es una función que, si a alguno de ustedes les gustaba tanto ir a la biblioteca como me gustaba a mí, van a saber que los libros que se leen más y los libros que son, digamos, más frecuentes en la biblioteca, los bibliotecarios tenían la costumbre de ponerlos más cerca en el estante para que de esa manera sea más rápido encontrarlos y prestarlos o ponerlos a disposición. ¿Por qué? Porque de esta manera, obviamente, estamos ahorrando esfuerzo porque ya sabemos que ese libro va a ser muy solicitado. ¿Y cómo lo sabía el bibliotecario? Y esto es, digamos, absolutamente en paralelo a cómo trabaja Google. Bien, en primer lugar, por el contenido, es decir, si ese libro tenía un contenido muy bueno, era predecible que iba a recibir, digamos, muchas consultas, pero también podía ser porque quizás ese libro tenía muy buenas referencias, y esto tiene que ver con lo que se llama link building, y lo vamos a ir desglosando también a lo largo del webinar, que tiene un poco que ver con esto. Entonces, el bibliotecario hace un crawling cuando desarma esa caja de nuevos libros y de nuevas páginas, hace un index cuando tiene que entender a qué categoría pertenece, y cuando hay nuevas páginas de un libro viejo, lo que hace es añadirlas en ese libro que ya existe y clasificar esas páginas, y luego a los libros que se van a leer más, los traen más cerca del mostrador para entregarlos más rápido. Entonces, espero que esta metáfora les haya ayudado y les haya servido tanto como a mí para entender cómo funciona un motor de búsqueda, que suena difícil, pero la verdad es que el concepto en sí es bastante sencillo. Bien, entonces, ahora que hemos entendido en términos muy generales cómo funciona un motor de búsqueda, la idea es que podamos desandar cómo ha evolucionado el algoritmo de Google, de nuevo, el motor de búsqueda por excelencia, al menos hoy, ¿sí? A lo largo de los últimos años. Y acá, antes de mostrar el primer slide respecto de la evolución, voy a hacer un paréntesis. Año a año, el algoritmo de Google recibe entre 500 y 600 modificaciones, con lo cual el algoritmo se modifica entre 1 y 3 veces diarias. La enorme mayoría de estas modificaciones son ínfimas y realmente no repercuten en el cortísimo plazo en el ranking, que es casi lo que a más de todos los que estamos asistiendo a este webinar nos preocupa, es decir, figurar primero, estar más cerca de ese mostrador del bibliotecario, pero de vez en cuando estos cambios en el algoritmo realmente repercuten, cambian totalmente las reglas del juego, y generalmente esos cambios en el algoritmo reciben un nombre porque de alguna manera marcan un hito. Lo cierto es que la mayoría de estos cambios en el algoritmo ni siquiera han sido renombrados por Google, ¿sí? Sino que es un poco la comunidad del marketing quien va asociando estos nombres, como por ejemplo, uno de los últimos cambios en el algoritmo se llama el algoritmo de Florida o Florida, ¿no está bien? Y esto es simplemente porque coincidió en el día que se estaba dando una convención relativa al medio, ¿sí? Pero no fue una manera en que Google lo nombrase, ni mucho menos. Ok, entonces, en el año 93, en el año 1993, nacen los motores de búsqueda, y las personas que tengan algunos años más, ¿sí? Se van a acordar principalmente, existían, bueno, Yahoo, que obviamente hoy ha sido destronado, pero sigue existiendo, y Alta Vista. En el año 1998 nace Google, ¿sí? El gigante de la búsqueda online, comienza a participar de este mercado, y a partir del año 2000 y 2001 va a comenzar una carrera en donde justamente su capacidad para ofrecerle al visitante, es decir, su capacidad para ofrecerle a la persona que está buscando el contenido correcto, lo van posicionando como un verdadero líder, y van a ver que los cambios en su algoritmo se vuelven
mucho más intensos a partir de, sobre todo, del 2010. De nuevo, acá solamente vamos a mencionar hitos principales que les van a permitir a ustedes entender por qué hay tanta confusión alrededor del SEO y, sobre todo, a dónde estamos parados hoy, ¿sí? Pero en el año 2001 aparece un concepto trascendental que es el de link building, y a través de, y alrededor, en realidad, del link building se construye toda una industria profesional y una incesante compra-venta de inbound links. Ok, acabo de decir un montón de palabras en inglés y que incluso suenan hasta un poco difícil, así que vamos a bajar un poco este concepto. Ok, ¿qué quiere decir link building en primer lugar? Digamos que Google, ¿sí? Haciendo la analogía con el mundo físico, necesita entender qué contenido es más relevante o qué contenido tiene mayor confiabilidad que otro, y como es un motor de búsqueda, es decir, como en definitiva es simplemente inteligencia artificial, se basa en el comportamiento humano para entender qué página es mejor que otra para dar respuesta a lo que un usuario está preguntando. Bien, entonces, explicado ese punto, mide la cantidad de otras páginas que refieren el contenido de tu página a través de un link. Ese link se llama un inbound link, es decir, es un link que redirige tráfico hacia tu sitio, y de alguna manera lo que Google está entendiendo es decir, ok, si hay otras personas que dicen que cuando hay que hablar de, por ejemplo, nutrición deportiva, tenemos que mencionar tu sitio, esto le está dando una cierta autoridad o le está dando una cierta notoriedad a tu sitio web. ¿Ok? Entonces, vendría a ser lo que en el final de un libro, sí, eran, digamos, las citas bibliográficas. Ok, entonces, entre más citas bibliográficas o entre más veces haya sido citado tu sitio web, va a mejorar tu SEO allá por el año 2001, hoy 20 años después, estamos en otro contexto, pero esta era la lógica. Incluso, hoy por hoy, por ejemplo, los papers científicos se basan en una lógica muy similar, donde los papers que han sido mencionados más veces tienen mayor ranking en la comunidad científica internacional. Acá ocurría, digamos, más o menos lo mismo. Entre más veces tu sitio era redirigido por otros sitios, mejor iba a ser encontrado tu sitio web cuando una persona buscase un concepto puntual. Ok, pero ¿por qué decimos que surgió una industria incesante de compra-venta de inbound links? Porque en aquel momento la tecnología no le permitía entender a Google si ese redireccionamiento era genuino, es decir, realmente otra empresa, otra organización o un blogger de aquella época estaba diciendo que realmente tu sitio tenía autoridad y estaba redirigiéndote a un artículo puntual, o bien si simplemente eran empresas que se dedicaban a redireccionar links para que aumentara esta cantidad neta de inbound links. Bien, en definitiva, como Google no podía medir esto, surgieron un montón de empresas que, aunque les parezca súper loco, se dedicaban simplemente a venderle a tu empresa otros sitios web que redireccionaran links hacia tu sitio y por lo tanto mejoraran su nivel de autoridad. Obviamente esto atenta con el objetivo fundamental que dijimos que tiene un motor de búsqueda, que es ayudarle al usuario a genuinamente encontrar la respuesta al problema de lo que está buscando. Entonces, en el 2010, es decir, casi una década después, Google lanza su primer cambio realmente trascendental en el algoritmo, se llama Google Caffeine, y acá pone foco en la velocidad de resultados, es decir, en la capacidad para mostrarte información mucho más rápido. Entonces, probablemente todos ustedes tengan bien fresco en la mente que en el acto que nosotros hoy hacemos Enter o le damos clic para desencadenar una búsqueda, Google nos muestra a qué velocidad nos trajo, qué cantidad de resultados, y es increíble cómo ese número se haya dividido a lo largo del tiempo, hasta hoy volverse una fracción de segundo, y es increíblemente rápido para encontrar un resultado. Bien, acá les tiro, digamos, como un pro tip entre medio. Eso tiene que ver con que Google predice lo que nosotros le vamos a preguntar, y mientras nosotros estamos escribiendo, ya empieza a indexar en función de lo que nosotros estamos buscando y de lo que otras personas preguntaron cuando usaron esas mismas palabras. Entonces, a veces sabe lo que le vamos a preguntar antes de que se lo preguntemos, y por eso tracciona tan rápido y en una fracción de segundo puede encontrar 200.000 resultados. Entonces, es increíble, es asombroso, pero así es como trabaja. Entonces, en el año 2010, la herramienta privilegió el contenido novedoso y actualizado. Entonces, siempre que hubiese contenido nuevo, es decir, siempre que en la función de crawling, es decir, abrir la caja, encontrase nuevos libros o encontrase nuevas páginas,
Esto iba a hacer que el sitio, digamos, se viese más atractivo para Google, porque quiere decir que es un sitio activo, es un sitio que está siendo trabajado, entonces empujaba esos resultados más arriba. Ya en el año 2011 nace un nuevo algoritmo, ¿está bien? De nuevo, cuando pensemos en un algoritmo, pensamos que estamos hablando de un motor de búsqueda basado en inteligencia artificial y en cálculo, así que Google le pone estos nombres interesantes, o incluso la comunidad le pone estos nombres interesantes, pero bien, seguimos hablando de algo duro como un cálculo. Entonces nace Google Panda, donde acá la calidad, el foco pasa a estar en la calidad, y se comienza a penalizar a los sitios que tienen navegabilidad pobre y demasiada publicidad. Si ustedes hacen memoria y recuerdan un poco cómo eran los antiguos sitios web, había ads por todas partes, había un montón de banners, o incluso se nos reproducían anuncios o se nos reproducía música del sitio web, ¿sí? Sin que nosotros lo solicitásemos, y creo que no hay nada más molesto que todavía entrar a un sitio web que nos reproduzca una canción o el video corporativo de la empresa a toda pantalla y a todo volumen sin que nosotros lo hayamos cliqueado. Entonces, este cambio donde Google comienza por primera vez a penalizar la navegabilidad y dar foco al contenido, hace nacer todavía una industria que hoy está en pleno auge, que es el marketing de contenidos. Es decir, por primera vez en la historia, el sitio web que pudiese tener mejor calidad de respuestas, es decir, contenido genuino de ayuda y de valor para los usuarios, va a empezar a ponderar mejor en el ranking, es decir, se empiezan a acercar más los libros hacia el librero en función de la calidad de lo que está publicado en ese sitio web, y ya no solamente importa que cargue rápido o que las actualizaciones sean frecuentes. Bien, en el año 2012 Google lanza una nueva actualización que se llamó Google Penguin, donde se vuelve a hacer foco en el link building, está bien, pero así como antes solamente tenía la capacidad, esa inteligencia artificial, de entender una cuestión de cantidad, es decir, de cuántas veces otros autores nos habían referido, ahora pasamos a entender una cuestión de calidad. Es decir, ¿el sitio que te está refiriendo es un sitio de alta calidad o no? Y el contenido de ese sitio ¿es similar al tuyo y es relevante o no? Entonces, con esto lo que sucedió es que desapareció esa industria, está bien, de empresas, vamos a decir, o sitios web fantasma, que solamente se dedicaban a linkear sitios, y ahora Google empezó a tener la capacidad de decir, ok, ya no da igual que si tu sitio es, por ejemplo, de noticias de tecnología, no da igual que te refiera un ente súper conocido en esto, como puede ser, no sé, una gran consultora o un medio especializado, a que te refiera a un sitio web nuevo. ¿Ok? Entonces va a tener más peso si te refiere a un sitio web de mayor trayectoria, de mayor visibilidad y de mayor autoridad. Entonces se vuelve mucho más complejo, y ahora ese link building se vuelve realmente efectivo. Porque de nuevo pensemos lo siguiente, lo que Google de alguna manera está diciendo con esto es, ya no solamente me interesa cuántos autores te referencian, sino quiénes son esos autores y si realmente son especialistas en esa materia. No me interesa si en un sitio web de tecnología recibís una referencia de un medio deportivo, como me va a importar si te refiere, no lo sé, Deloitte, por ejemplo, o de acá a unos años si te refiere Drew. Bien, entonces, en el año 2013 nace otra nueva actualización de Google llamada Hummingbird, y acá surge un concepto que hasta el día de hoy está prácticamente en boca de todos, que son las keywords o las palabras clave. ¿Está bien? Entonces, a partir del 2013 nace este concepto de que Google va a tomar las palabras clave de lo que el usuario está buscando y va a asociar esas palabras en su index para tratar de mostrarte aquellas que coinciden mejor. Entonces, la relevancia, está bien, que también es un término que está muy de moda hoy, se convirtió en sinónimo de palabra clave. De esta manera, todos los especialistas en SEO en aquella época trataban de entender cuáles son las keywords, es decir, cuáles eran las palabras clave más buscadas por los usuarios en aquel momento, y optimizaban el sitio web en torno a estas palabras clave. Entonces, no podían faltar esas keywords en los textos, no podían faltar estas keywords en el contenido, y etcétera, de manera tal de que el sitio fuese más rápidamente encontrado. Entonces, luego surge también dentro de este momento, digamos, de los motores de búsqueda, la teoría de los términos de cola larga. Ok,
De nuevo, suena difícil, pero lo cierto es que es bastante simple, y esto tiene que ver con que entender, más allá de generar tráfico, qué tráfico queremos generar. Entonces, un ejemplo fácil de entender en este sentido sería, por ejemplo, posicionarnos desde el caso de una empresa que vende zapatos. ¿Está bien? Entonces, puede tener valor querer posicionarnos en venta de zapatos online, pero lo cierto es que la cantidad de empresas que van a estar posicionándose sobre las mismas palabras claves van a ser realmente, digamos, asombrosas para esas mismas palabras clave. E incluso muchísimas personas que busquen esos términos, que busquen esas palabras clave, quizás ni siquiera están pensando en comprar, sino que están, no sé, realizando un trabajo de investigación o están realizando un trabajo de análisis de la competencia o bien un montón de cosas, porque en sí están buscando conceptos que son muy genéricos y para los cuales va a ser muy difícil posicionarse bien porque todo el mundo busca lo mismo. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en la teoría de los términos de cola larga, en lo que estamos pensando es aquellas palabras clave mucho más específicas, es decir, mucho más de nicho, pero donde realmente tiene mucha mayor relevancia posicionarnos bien. Como podría ser, por ejemplo, zapatos rojos en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, que es a donde estamos nosotros, o zapatos rojos, tallas especiales. Está bien si nuestra empresa se especializara en eso. Entonces, probablemente una persona que busque zapatos rojos en talla especial es una persona que está casualmente interesada en hacer una compra, y si nuestra empresa se dedica a abastecer ese segmento puntual, realmente tiene mucho más valor posicionarnos ahí que simplemente posicionarnos en zapatos rojos. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que se conoció como la teoría de los términos de cola larga. Y si se quiere un poco el mito o el problema que hay alrededor de las keywords, es que hoy por hoy muchas empresas se quedaron con este concepto, ¿sí? Y está un poco en el imaginario popular de que todavía las palabras clave son lo que más importa en el mundo digital y en el mundo de los motores de búsqueda. Lo cierto es que ya no es así y ahora hay otras cuestiones que son igual o incluso más relevantes que las palabras clave. Bien, entonces, en el 2015 nace Google Phantom, ¿está bien? Y de nuevo, este es, por ejemplo, uno de estos casos en donde realmente no fue un nombre que se le haya dado por Google, sino que fue un nombre que le dio la comunidad, ¿está bien? Y acá hay un cambio trascendental, porque ya el foco no estaba puesto solamente en el contenido ni en las palabras clave, sino que comienzan a tomar fuerza algunos conceptos un poco novedosos en aquella época, como pueden ser la accesibilidad, la localización de la persona que estaba haciendo la búsqueda y la experiencia en mobile. Es decir, que la persona que estuviese haciendo una búsqueda seguramente ya no la iba a estar haciendo desde una PC de escritorio, sino que lo iba a estar haciendo a través de un dispositivo móvil. Ok, ¿y en qué estamos hoy? Es decir, ¿en qué estamos en el 2020? En primer lugar, un apartado importante a tomar en cuenta acá es que cada vez que Google actualiza su algoritmo, esto no necesariamente destruye el algoritmo anterior, sino que en la mayoría de los casos se han ido sumando unos a otros para volver un algoritmo cada vez más robusto y más complejo. ¿Está bien? Entonces, hoy todavía existen partes del algoritmo de Panda, parte del algoritmo de Penguin, de Phantom y demás. Y no, como les dijimos hace unos minutos nada más, diariamente Google cambia al menos 2 veces alguna parte muy chiquitita de su algoritmo, así que imagínense que esto es ponerle un nombre simple y un nombre bonito para reflejar algo que en cierta manera es complejo. Entonces, hoy en el 2020 es crucial pensar en términos de topic cluster y las búsquedas del usuario se han vuelto completamente conversacionales. Ok, ¿qué quiere decir este término y de qué estamos hablando cuando decimos topic cluster? Que quizás sea un concepto bastante nuevo para la mayoría. En líneas generales, lo que estamos diciendo es que la herramienta ha comenzado a privilegiar el contenido relacional. Es decir, que si nosotros vamos a hablar de un tema puntual o un tema central, este tema probablemente tenga subtemas que se relacionen y nuestro rol como especialistas en SEO va a tener que ver con construir contenido alrededor de un contenido central. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, y bueno, yo siempre tengo la costumbre de una vez que elijo un ejemplo, profundizar ahí, así como veníamos hablando de nutrición.
un eje central de contenido podría ser la nutrición en general, y luego podríamos tener subtemas, está bien, como la nutrición deportiva, o la nutrición para el descenso de peso, o la nutrición en la tercera edad, la nutrición en personas diabéticas, nutrición en personas celíacas. Ese eje de contenido con subtemas va a traccionar mucho mejor en el motor de búsqueda, porque de alguna manera, de nuevo, estamos diciéndole a Google, hey, nosotros somos especialistas en esto, y no solo podemos hablar de este tema central, sino que las personas generalmente vienen buscando información sobre el tema central y luego tienen alguna particularidad. De nuevo, si nosotros recordamos permanentemente para qué nace un motor de búsqueda, va a ser muy fácil que entendamos que es un topic cluster. Bien, y por último, ¿qué es esto de que las búsquedas se han vuelto completamente conversacionales? Si ustedes hacen un poco de memoria, seguramente se acordarán de que cuando buscábamos hace unos años en Google, nuestras búsquedas eran un poco arcaicas, incluso desde cómo nosotros nos comunicábamos con la herramienta. Entonces, buscábamos cosas tipo zapatillas, Córdoba, oferta. ¿Está bien? O buscábamos cosas como entradas, concierto, Ricky Martin. En cambio, hoy las búsquedas las hacemos como si realmente estuviésemos hablando con una persona, y nuestras búsquedas suelen tener, digamos, una estructura mucho más parecida a cuáles son los mejores lugares para ir de vacaciones en Ecuador, o qué recomendaciones tengo para visitar en Barcelona. ¿Está bien? Entonces, básicamente las personas han comenzado a preguntarle al motor de búsqueda de la misma manera que le preguntarían a una persona. Voy a hacer un breve stop para leerlos y ver si hay alguna pregunta que quizás hayan hecho en el camino. Bien, Caro nos preguntaba si el webinar va a quedar grabado. Sí, Caro, va a quedar grabado y luego podemos compartirlo si tienen cualquier tipo de duda o de consulta. Y ahí Carles dejaba el link para que puedan hacer preguntas en el caso de que las tengan, o que, como yo les comentaba en un comienzo, si no llegamos a responderlas en vivo, sí, podamos responderlas luego de manera offline. Bien, ok. Entonces, si no hay más preguntas puntuales, avanzamos. Y ahora vamos a pasar a SEO versus SEM. Ok, este es un tema que realmente a nosotros nos encanta explicar, ¿sí? Porque hay como mucha controversia al respecto, y también, de alguna manera, quizás hasta muchos mitos. Así que vamos a comenzar explicándolo en palabras más sencillas y de una manera que sea fácil de entender para todos. ¿Qué es SEO y qué es SEM? Bien, el SEO entonces, ya dijimos, es un conjunto de técnicas y tácticas que lo que van a hacer es tratar de mejorar nuestro posicionamiento orgánico en un motor de búsqueda. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es decir, ok, quiero que Yahoo me encuentre más fácil, quiero que Google me encuentre más fácil, y por lo tanto me muestre más arriba cuando una persona hace una búsqueda. ¿Sí? En cambio, el SEM tiene como objetivo maximizar la visibilidad, pero a corto plazo, mediante anuncios pagos. Ok, entonces, si tuviésemos que volver al paralelismo de la biblioteca, y para hacerlo muy sencillo, SEO quiere decir que ese libro tiene mucha autoridad, es muy visitado y las personas lo requieren mucho. Entonces, el bibliotecario que conoce su trabajo lo que hace es traerlo más cerca del mostrador. Y el SEM quiere decir que la editorial ha puesto una isla adelante donde, antes de que las personas elijan y le piden al bibliotecario lo que quieren, ¿sí? Están exhibidos un montón de libros. Entonces, obviamente, esa pila de libros exhibidos va a llamar la atención y va a hacer que mucha gente tome uno de esos libros y se lo lleve, pero en otros casos no va a ser tan efectivo y las personas van a esquivar, digamos, estos libros exhibidos y van a ir directamente a la recomendación del bibliotecario. Ok, entonces, más allá de cómo trabaja el SEO y cómo trabaja el SEM, entonces uno es el bibliotecario y el otro es la islita de libros adelante, tenemos que entender que en sí el objetivo es el mismo, que es mejorar la visibilidad de nuestro sitio web o de alguna página puntual y generar tráfico hacia la misma. Entonces, realmente no podemos hablar de SEO versus SEM, sino que tendríamos que entenderlo siempre como estrategias complementarias que apuntan hacia el mismo caso, que es mejorar la visibilidad y darle mayor cantidad de visitantes a un sitio web. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos que asesorar a empresas respecto a, ok,
¿qué me conviene más? ¿Hacer marketing de contenidos o inbound marketing, incluso en caso de empresas más avanzadas, o invertir en anuncios? Bien, lo que nosotros decimos es, la respuesta correcta es depende, pero aún así no podríamos pensar en que son competidores, sino que son complementarios. Y acá el mejor ejemplo para que cualquier profesional de marketing que quizás lo entiende puede explicar internamente en la empresa a los directivos o al equipo financiero que a veces necesita entender por qué queremos hacer SEM, es la diferencia entre comprar y alquilar una casa. Entonces, cuando nosotros hacemos SEO, lo que estamos haciendo es comprar nuestra casa digital, porque cada vez que publicamos un artículo en nuestro blog, cada vez que compartimos un caso de éxito o un informe, o mostramos cuáles son las mejores prácticas en nuestro sector industrial, ¿sí? Lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de nuestro sitio web y mejorar la posibilidad de que una persona que tiene un problema googlee, en este caso, ¿sí? Y nos encuentre. Entonces, eso hace que en términos digitales nos volvamos una autoridad, está bien, nos volvamos una referencia y Google nos muestre primero versus otros competidores, ¿sí? Del mundo online en este caso. Mientras que en la otra vereda tenemos alquilar la casa. Entonces, cuando nosotros invertimos en anuncios, no importa qué tan relevante sea nuestro contenido, no importa cuántas otras personas nos hayan visitado en el pasado cuando tenían un problema similar, sino que nosotros vamos a posicionarnos en determinadas palabras clave y si las personas buscan eso, Google nos va a mostrar primero. Ahora, ¿qué sucede típicamente, al menos en esta parte del mundo? Al principio, cuando una persona no tiene una casa, ¿sí? Es difícil pensar en comprar la casa desde cero, pero generalmente estamos buscando independizarnos, entonces necesitamos alquilar. El problema es que si gastamos todo nuestro dinero en alquilar, jamás vamos a llegar a comprar la casa y vamos a depender eternamente de un alquiler. ¿Está bien? Entonces, si nosotros solamente invertimos dinero en publicidad paga, es decir, por ejemplo, en Google Ads o en cualquier inversión en redes sociales pensada para redirigir tráfico a nuestro sitio, vamos a figurar primeros, pero al no estar generando contenido realmente de valor, el día que dejemos de pagar, nos echan de nuestra casa porque la casa no es nuestra, sino que es alquilada. En cambio, cuando nosotros compremos nuestra casa, y este es un proceso que va a llevar más tiempo, con lo cual sería bueno comenzar cuanto antes con elegir el lote y comenzar a cargarle contenido, este proceso va a llevar mucho más tiempo, pero una vez que esté construido, ya la inversión que nos va a tomar es cero o muy cercana a cero, y toda esa generación de leads se va a convertir en retorno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos en la mayoría de los casos? Y de nuevo, esto no va a aplicar siempre, va a depender de los objetivos comerciales de corto plazo, fundamentalmente, de los objetivos comerciales de mediano plazo, de los recursos disponibles y del tamaño del equipo de marketing. Generalmente recomendamos un mix entre ambas, donde la proporción va a venir determinada por esas variables que acabo de contar, pero básicamente es, tienes que pensar en comprarte tu casa y mientras tanto necesitas alquilar para destinar y generar ingresos, está bien, con este alquiler que puedas llevar hacia tu casa propia. Ok, entonces realmente espero que este concepto también les haya ayudado. De nuevo, quizás quienes trabajan en marketing hace mucho tiempo, esto lo tienen clarísimo, pero muchas veces nos cuesta bajar esto hacia el propietario o bajar hacia las personas que no tienen tanto conocimiento de marketing digital y poder justificar por qué queremos contratar a alguien de marketing de contenido, por qué queremos contratar a una agencia que nos ayude generando videos o generando una estrategia y demás. Creo que ese ejemplo es perfecto porque para la mayoría de los mortales es fácil entender, todos en algún momento de la vida pasamos por esa paradoja. Ok, entonces, ya hemos entendido qué es el SEO, cuál ha sido su evolución en los últimos años, cuál es la diferencia entre SEO y SEM, pero no necesariamente eso nos da una idea de cuál es la importancia que tiene esta optimización, así que vamos a tratar de ser muy explícitos en esto y vamos a tratar de enfocarnos un poco más. De nuevo, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacerla en el chat. Y vamos a tratar de traducir por qué el SEO es tan importante. Bien. El SEO entonces es, en líneas generales, aumentar el tráfico hacia nuestro sitio web.
Hoy, en la actualidad, ¿sí? Una persona visitando nuestro sitio web es equivalente a una oportunidad de venta. Entonces, en las estrategias de marketing modernas, e iría con un concepto incluso un poco más amplio, en las estrategias comerciales modernas, la generación de un visitante es el primer paso para traccionar una venta. Lo que antes era una persona caminando por la vereda y viendo la vitrina o viendo la vidriera de un negocio, hoy es una persona navegando en Internet. Entonces, si nuestro local está muy escondido, si no tenemos un local en la calle o si estamos adentro de una galería, ¿sí? Vamos a tener una menor cantidad de visitantes y una menor cantidad de visitantes se traduce en una menor cantidad de oportunidades. Tradicionalmente, el desafío de las personas que están en marketing no tiene que ver con explicar este concepto, sino en explicar cuál es el valor económico, es decir, cuál es el rendimiento de cada peso que se invierte en marketing. Pero acá el desafío típicamente está vinculado con los caminos de conversión. Es decir, si nuestra estrategia de marketing es suficientemente sólida para generar visitantes, el siguiente paso es simplemente determinar caminos de conversión, es decir, cómo hacer que ese visitante se identifique y comience a interactuar con nosotros para que cuando haya una oportunidad comercial ahí, el equipo de ventas pueda accionar. Y esto sería el equivalente a la persona que pasó por la vereda, vio la vitrina y decidió entrar o pararse en la puerta del local, y tiene que haber un vendedor que te invite a pasar y que te muestre lo que esa empresa hace. En números sumamente drásticos, pero a la vez realistas, en un estudio realizado por la consultora internacional Deloitte, que podríamos decir que es claramente un referente en esto, determinó que 9 de cada 10 personas saben lo que van a comprar antes de entrar al local. Entonces, yo les hago esta pregunta. Generalmente nosotros estamos de este lado del mostrador, es decir, de la parte de marketing y de la parte de ventas, y nos olvidamos de que el 90% del día en realidad somos compradores. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una compra superior a, no lo sé, 300 o 400 dólares y no googlearon absolutamente nada antes de ir a comprar, sino que directamente fueron a un comercio e hicieron la compra? Seguramente la respuesta sea directamente nunca, o no me acuerdo cuándo fue la última vez que hice eso. E incluso pondría la vara más baja cuando fue la última vez que hicieron una compra de 100 dólares sin buscar en Google en qué rango de precios estamos hablando, qué alternativas hay, qué marcas, o incluso comentarios de otros usuarios. La respuesta es probablemente no me acuerdo. Entonces, si nosotros entendemos que las personas antes de comprar van a buscar en Google o van a buscar en motores de búsqueda y nosotros no estamos bien posicionados ahí, de alguna manera estamos diciendo o estamos siendo un poco inconsistentes en entender que lo que nosotros hacemos es lo mismo que hace mi cliente potencial todos los días, e incluso el cliente que está llegando a mi empresa ya pasó por este proceso, ya buscó información y seguramente sabe más de lo que muchas veces nosotros en ventas sabemos sobre el producto o el servicio que ofrecemos. Entonces, ya ha visto a nuestra competencia, ya ha visto de precios, ya sabe las reseñas de los usuarios, sabe que, no sé, nuestro tiempo de entrega es un poco más lento, pero la calidad es más alta, y tiene algunas consultas muy específicas para definir la compra. 8 de cada 10 personas investigan en Internet antes de hacer una compra. Esto es también una métrica que se desprende del mismo informe, y yo diría que hoy por hoy está un poco hasta desactualizado. Incluso les invito a pensar cómo impactó el COVID, ¿sí?, en acelerar esto, y hoy quizás hayamos pasado de un 8 cada 10 a un 9,5 de cada 10 personas buscan en Internet antes de hacer una compra, para no hablar de cómo ha crecido el e-commerce, está bien, en esta tendencia de las personas en un nuevo rol en compras. Ok, entonces, si nosotros hemos entendido, en primer lugar, que hay 2 billones de búsquedas en Internet al año, que 9 de cada 10 personas sabe lo que va a comprar, incluso cuando va a un local físico, antes de hacer la compra, y que 8 de cada 10 personas buscan en Internet sobre las alternativas y se nutren de información antes de comprar, se vuelve muy evidente por qué el SEO es tan importante. Entonces, en líneas generales podemos decir que el SEO es más confiable, pero desde el punto de vista del comprador. Pongámoslo en estos términos. Las personas van a confiar siempre mucho más en las recomendaciones de sus pares y de casos de uso que de una publicidad. Entonces,
todos nosotros ya sabemos, incluso las personas que no trabajan en marketing, que cada vez que yo hago una búsqueda, los resultados 1, 2 y 3 generalmente son anuncios, ¿sí? Sobre todo si busco cosas como celulares, zapatillas, electrodomésticos, películas y demás, viajes, hotelería, los primeros resultados van a ser anuncios. La mayoría de nosotros lo primero que hacemos es scroll, es decir, me salteo los primeros 3 resultados y voy al primer resultado orgánico, y eso lo hacemos casi en automático. Eso es porque sabemos que los primeros 3 simplemente pusieron su pila de libros adelante, pero nosotros queremos hablar con la gente que sabe y queremos entender qué me recomienda el motor de búsqueda, qué me recomienda el librero para este problema en particular. Y respecto de las recomendaciones, es donde toma una importancia trascendental las reseñas que los usuarios dejan y los comentarios que dejan respecto de nuestros productos o de nuestro servicio. Pensemos que la voz de nuestra empresa siempre va a estar sesgada y lo que yo diga de mi empresa tiene valor, pero tiene mucho más valor lo que un cliente previo dice de la experiencia que tuvo con tu empresa, porque generalmente yo como consumidor me voy a sentir más o menos identificado con él y voy a basar un poco mi decisión en entender eso. Mucho más aún las voces que están fuera de mi sitio web hablando, está bien, de mi empresa o de la experiencia que tuvieron conmigo. Entonces, lo que antes era conocido como el boca en boca, que le permitía a una empresa, a un comercio viejo, estoy pensando en los años 90 y para atrás, esta lógica de decir, si un negocio no tiene cartel, funciona bien, está bien, ese boca en boca hoy se llaman reseñas y se llaman calificaciones. ¿Está bien? El concepto no ha cambiado en absoluto, seguimos siendo seres plenamente sociales que nos gusta entender lo que otras personas que ya caminaron por ahí vieron, ¿sí? Antes que tomar el consejo de una publicidad. Ok, entonces, ahora vamos a pasar a el quinto y penúltimo ítem de nuestro webinar. Car, creo que usaste la pizarra en Zoom. Si pudieras borrar las 2 líneas, sería excelente. ¿Está bien? Y este término que hemos decidido llamar en este bloque del webinar, aparecer o no ser, esa es la cuestión. Entonces, esto ya es, digamos, como bien rimbombante, y es decir, si las personas no te encuentran, no vas a generar ventas en el mundo digital, y esto se va a acentuar mucho más en el 2020, se los aseguro, y ni hablar en los próximos 2 o 3 años, cuando las nuevas generaciones se conviertan en las generaciones que efectivamente sean quienes compran. Entonces, si estamos diciendo que la clave es figurar, si estamos diciendo que la clave es rankear bien o aparecer bien en los resultados de los motores de búsqueda, necesitamos entender cómo hacen los motores de búsqueda para ordenar sus resultados. Entonces voy a hacer una pequeña pausa para tomar agua. Y vamos a desandar un poco este concepto. Hoy por hoy hay 2 preceptos fundamentales o 2 conceptos principales en los cuales se basa Google para entender qué sitio web o qué página dentro de tu sitio web se debe mostrar primero, ¿sí? Y cuáles se van a ir ordenando luego de esa. Como muchas veces decimos, podemos esconder casi cualquier cosa en la segunda página de Google, total nadie busca ahí. ¿Está bien? Entonces, ese ordenamiento se llama o se describe en 2 factores, autoridad y relevancia. Entonces, vamos a entender un poco mejor qué es autoridad y qué es relevancia. Ok, la autoridad es la cantidad y la calidad de inbound links. Ya explicamos un poco cuál es el concepto, es decir, otros sitios web que nos referencian, otros sitios web que de alguna manera están diciendo que el contenido que nosotros estamos ofreciendo es valioso, y en la medida en que más autores digan que nuestro sitio es valioso, nuestra autoridad va a crecer más, y en la medida en que estas personas sean también referentes online, su opinión va a tener más peso. Entonces, de nuevo, volviendo al mundo académico, por ejemplo, no es lo mismo que me refiera a alguien que ha ganado un premio Nobel en ese campo específico de investigación, a que me refiera a alguien que recién está finalizando su carrera y finalizando sus estudios. En el mundo digital, Google trata de replicar la misma lógica que nosotros seguimos en el mundo físico. Es decir, va a tratar de entender en función de quién me está recomendando, cuál es el peso de esa recomendación. Entonces,
podemos medir la autoridad de nuestro sitio web e incluso hay herramientas específicas que se encargan de esto y ahora les vamos a explicar algunos ejemplos. Está bien, pero hay plataformas que simplemente miden eso, o sea, miden autoridad. Solamente para dejar un concepto un poco más claro, un concepto un poco más profundo al respecto. La autoridad es una variable que se mide del 0 al 100, ¿está bien? En una escala logarítmica, donde es mucho más fácil sumar puntos al principio de la curva y no en las posiciones finales. Entonces, la autoridad de un sitio web como Google, ¿sí?, va a estar cerca de 100, o de un sitio como Wikipedia, ¿sí?, está creo que en 92 o 93, porque muchísimos sitios web redirigen a Wikipedia cuando quieren hablar de un concepto puntual. Piensen cuántas veces, está bien, necesitaron referir a Wikipedia como una base sólida de conocimiento. Entonces, esto hace que Google, que no es una persona y que tiene que tomar una información o una decisión, mejor dicho, basada en el comportamiento humano, diga, ok, si muchas personas se refieren a Wikipedia cuando necesitan hablar de un concepto puntual, debe ser que Wikipedia es confiable. Eso le otorga a Wikipedia autoridad. Lo mismo ocurre con YouTube, por ejemplo, que tiene una autoridad cercana a 99. Entonces, si vienen otros slides más adelante, les voy a dejar esos nombres. Hay herramientas como, por ejemplo, SEMrush o Moz, o incluso Alexa SEO, que les van a poder medir en forma gratuita cuál es su nivel de autoridad. Al principio es más fácil crecer y luego se hace un poco más difícil. Entonces, la clave está en generar estrategias de SEO off-page. Esto es un poquito más avanzado, pero lo vamos a ver sobre el final. Ok, entonces, el segundo ítem, una vez que hemos entendido lo que es la autoridad, es la relevancia. Es decir, cuál es el contenido de nuestro texto y de la estructura del sitio y de nuestras palabras clave. Es decir, el contenido del texto es que Google es suficientemente inteligente para entender qué es lo que nosotros estamos de alguna manera publicando, cómo está estructurado ese sitio, ¿está bien? Y las palabras claves a las cuales responde. Entonces, en líneas generales, lo que estamos diciendo es que va a tener mucho valor y va a ser muy relevante nuestro contenido si cuando las personas tienen un problema similar o hacen una búsqueda similar, terminan eligiendo y cliqueando nuestra página. Ok, entonces, ahora sí, borradas estas líneas, avanzamos con la presentación. Decíamos entonces que si nosotros queremos figurar primero, y esa vendría a ser la obsesión casi de cualquier especialista en SEO o de cualquier especialista en marketing, pero obviamente también debería hacerlo para cualquier especialista en ventas, hoy por hoy, existen ciertas herramientas de medición que nos van a ayudar a medir un poco este impacto. Lo cierto acá en este punto es que la mayoría de estas herramientas responden a un concepto de premium. Ok, ¿qué quiere decir premium? Para quienes no estén tan vinculados con el concepto, quiere decir que las licencias son en parte gratuitas, es decir, podemos usar algunas funcionalidades sin necesidad de suscribir una licencia paga, pero si queremos utilizar algunas funcionalidades más avanzadas o funcionalidades profesionales, vamos a necesitar pagar una licencia o suscribir una licencia. Las principales y las que nosotros de alguna manera les recomendamos son SEMrush, Moz y Alexa SEO, que tienen muchísima trayectoria en el mercado y son altamente confiables para medir esta clase de valor, esta clase de variables, como pueden ser la autoridad, la relevancia, la cantidad de inbound links que tiene nuestro sitio y demás. De hecho, por ejemplo, Moz les va a dejar hacer algunas búsquedas gratuitas y recién luego les va a pedir que suscriban una cuenta. Entonces, estamos llegando a la parte final de nuestro webinar y quizás también a la parte más jugosa, que es decir, ya hemos desandado el concepto, ya entendemos qué es el SEO. Ahora, ¿cómo puedo mejorar mi posicionamiento? ¿Cómo puedo hacer para que mi sitio web que está séptimo u octavo se muestre primero? ¿O cómo hago para que una landing page en específico posicione mejor en los resultados de búsqueda? Esa persona entonces pase de tener su local adentro de una galería a estar primero en la avenida y justo en la esquina. Entonces, la optimización del SEO se va a dividir en dos aristas. Uno tiene que ver
en la optimización on-page, es decir, lo que nosotros vamos a hacer en el contexto de nuestro sitio, y la otra es fuera de la página, es decir, off-page, y tiene que ver mucho más con una parte de link building y demás, que ahora vamos a revisar. Entonces, si nosotros queremos optimizar nuestro SEO on-page, vamos a tener que basarnos en algunos puntos centrales. Uno de los más importantes tiene que ver con cómo se estructuran nuestras URL dentro del sitio. Entonces, para esto tenemos que expresar con claridad qué es lo que el usuario va a encontrar si hace clic y va a ese destino. Si ustedes recuerdan y hacen un poco de memoria, cuando antes cliqueábamos un anuncio, nuestra URL, dije un anuncio, pero podría ser lo que fuera, es decir, cualquier página dentro de un sitio, nuestra URL cambiaba a unas palabras un poco muy difíciles de entender, con signos de porcentaje de por medio y demás. Entonces, esa URL realmente no hacía ninguna relación o no tenía ninguna referencia con el contenido que el usuario iba a encontrar. Entonces, el motor de búsqueda entiende esa URL y asocia el contenido a esa estructura. En la medida que sea más fácil de leer, no tenga caracteres especiales y se relacione con el contenido, esto de alguna manera le agrada a Google, ¿está bien? Y nos va a rankear mejor. Bien, luego imágenes. Obviamente, la calidad hoy por hoy se tiene que dar por descontado, donde la experiencia del usuario es rey, el contenido en imágenes tiene que ser excelente, y también la cantidad. Muchas veces las imágenes nos ayudan a mantener la atención y a generar espacios dentro de nuestro sitio, pero algo que es un poco, digamos, más avanzado, tiene que ver con el nombre de estos archivos y con el texto alternativo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que encontramos una imagen que realmente nos gusta, y cuando la descargamos el archivo se llama algo así como imagen 1, ¿está bien? O imagen 500 y demás, y no tiene realmente relación con lo que estamos viendo, a diferencia de esta imagen, por ejemplo, que sí se llamaba surf o person surfing o algo así, y estaba perfecto el nombre. Pensemos cuántas veces que nosotros hacemos una búsqueda, en lugar de buscar en toda la web, buscamos directamente en imágenes. Ok, Google es un motor, pero no es una persona, con lo cual no entiende todavía, y cuando digo todavía es realmente todavía, porque la inteligencia artificial va a llegar ahí, no entiende qué es lo que está viendo. Entonces, se va a basar en información de contexto, en el nombre del archivo, y de lo que otras personas han descargado cuando buscaron surfing, para entender qué es este archivo. Pero si nosotros mencionamos y nombramos bien, digamos, esta imagen, va a hacer que las personas cuando busquen una imagen relacionada encuentren nuestro sitio y por lo tanto muchas veces se dirijan al sitio web para ver la imagen en su contexto original. Y el texto alternativo tiene que ver con cómo el buscador debe mostrarle a una persona que tenga capacidades diferentes cuál es el contenido de esa imagen. Entonces pensemos, por ejemplo, en una persona que no tiene su capacidad de visión, entonces no ve la imagen. Nosotros necesitamos hacerle entender que ahí hay una persona surfeando. Entonces, por ejemplo, las funciones de los motores de búsqueda y de los exploradores que están adaptadas a estas personas, leen el texto alternativo para explicarle a la persona qué es lo que está viendo en esa imagen a través del audio. Si nosotros mejoramos el texto alt, Google nos premia, y si nosotros no lo hacemos, Google va a penalizarnos porque de alguna manera no estamos incluyendo a este público. Por último, en lo que tiene que ver con optimización on-page, vamos a hablar de etiquetas de título y metadescripciones, donde la etiqueta de título tiene que coincidir, está bien, con lo que estamos viendo en nuestro sitio web, y tenemos que entender que es el primer indicio que las personas toman para decidir, cuando están en la sección de resultados, qué página va a ser la que van a cliquear. Y las metadescripciones son exactamente, digamos, correlativas con esto, y son el texto que describe a esa etiqueta de título, y son el concepto fundamental por el cual la persona va a cliquear o no a cliquear nuestro enlace, y de manera óptima tendrían que incluir un llamado a la acción, o también llamado CTA, Call to Action. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Google, está bien, para explicar exactamente qué es una metaetiqueta y qué es una etiqueta, y yo busco, no sé, construcción de piscinas, un anuncio que obviamente lo vamos a obviar, está bien, es lo que todos haríamos, y después acá encuentro construcción de piscinas en Mercado Libre. Construcción de piscinas es etiqueta de título, y la metadescripción es el texto que me explica de manera muy concisa qué voy a encontrar si hago clic ahí.
Entonces, encontrar servicio de construcción de piscinas en Mercado Libre Argentina. Bien, excelente. Entonces, este anuncio yo entiendo perfectamente qué es esto, de qué se trata, y podría cliquearlo sin ningún problema. ¿Está bien? O podría buscar, no lo sé, hoteles en Bariloche. Obviamente voy a encontrar anuncios. ¿Está bien? Y acá, por ejemplo, los 10 mejores hoteles de San Carlos de Bariloche. Y acá una metadescripción que me explica qué veo acá. La etiqueta de título no solo debe coincidir en el apartado SERP, sino también cuando yo cliqueo, ¿está bien? Debería cambiar y mostrarme acá correctamente lo que nosotros estamos viendo. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al sitio de Drew, ok, acá ha cambiado a Drew Global Business Consulting, y si me voy a recursos, por ejemplo, ok, vemos que la etiqueta de título también cambia. Ok, esta clase de detalles hacen que para el motor de búsqueda nuestro sitio se vuelva más atractivo, porque es un sitio bien diseñado y bien pensado en función de la experiencia del usuario. Y para finalizar, y de acá vamos a ir un poco más rápido porque ya estamos sobre la hora de finalización de nuestro webinar, que espero que se haya hecho tan ameno para ustedes como para mí. Hay una cuestión de rendimiento y de optimización mobile que es clave a la hora de hablar de SEO. Entonces, en el rendimiento, si bien hay varias variables a tomar en cuenta, valga la redundancia, en líneas generales podemos decir que deberíamos evitar aquellos archivos de imagen o de video que sean muy pesados, que hagan que nuestro sitio web cargue de manera lenta. De hecho, es una de las variables que pueden medir. Hay sitios que simplemente se dedican a medir qué tan rápido carga tu sitio, donde el sitio web que más carga, que más rápido carga en toda la web es Google, pero siempre decimos que es muy difícil competir contra Google, que no tienen que cargar básicamente nada, es un fondo blanco y una imagen. Y el tiempo de carga de los sitios web, entre más alto sea, más Google nos va a penalizar por esto. Y luego, en línea con esto, tenemos que considerar cuidadosamente cuando estamos pensando en incorporar en nuestro sitio algún elemento del tipo JavaScript o CSS, porque va a hacer que la carga se dificulte, con lo cual va a perjudicar el rendimiento. Entonces, ahí hay que hacer una balanza entre velocidad de carga y lo que el usuario va a encontrar una vez que el sitio haya cargado plenamente. Y una tendencia que está en crecimiento y que seguramente casi todos ustedes han escuchado es mobile first, es decir, el usuario hoy va a buscar mucho más probablemente primero desde su móvil que desde una PC de escritorio o desde una notebook como esta. Entonces, los sitios web tienen que estar optimizados y pensados para una experiencia que va a partir desde un teléfono smartphone. Entonces, más allá de que el sitio sea 100% responsive, esto hoy ya es un must, es decir, no podemos entrar a un sitio web y que no se adapte de manera excelente a mi pantalla. La experiencia de usuario y, digamos, la interfaz de usuario tiene que estar diseñada para mobile. Es decir, ¿cuántas veces nos ha pasado que la imagen sí se adapta correctamente y veo bien el contenido, pero los botones son demasiado pequeños para ser tocados con una pantalla de táctil? Está bien, y realmente es una experiencia negativa, y con lo cual yo no voy a volver a entrar a ese sitio web. Muchos sitios, sobre todo e-commerce, tratan de sortear esto siendo así una app, pero la idea es que la persona pueda encontrarnos en el medio que prefiera. Entonces, el sitio tiene que estar optimizado para móvil. Y acá otro pro tip que no está en el slide, pero que también se los recomendamos, es que el sitio mobile tiene que ser exactamente igual al contenido que yo encontraría en el sitio web. Entonces, hasta acá vimos optimización dentro de la página, y ahora vamos a hablar un poquito y casi superficialmente de optimización fuera de ella, es decir, optimización off-page. Acá estamos hablando esencialmente de estrategias o tácticas de link building. Ya dijimos que Google desde el año 2011 penaliza estos intentos, entre comillas, casi fraudulentos de otorgarnos autoridad, pero la idea es que podamos trabajar en generar vínculos y generar relaciones con otras empresas y organizaciones de nuestro sector industrial que sean referentes para generar estos vínculos y que nosotros podamos generar contenido que sea referenciado por ellos. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, con invitar a una persona que escriba en nuestro blog para que luego esa empresa nos referencie, dar un webinar en conjunto, o incluso en algunos casos cuando encontramos que un contenido es muy parecido o se puede ver enriquecido de algo que nosotros hemos
publicado previamente, ponernos en contacto con esa empresa y genuinamente ofrecer, vincular ambos artículos, porque el usuario final se puede, digamos, ver beneficiado de esa relación. De nuevo, y acá nos vamos a volver siempre sobre ese concepto fundamental, Google y cualquier motor de búsqueda tiene un único objetivo, que es ayudarle al visitante a encontrar lo que está buscando. Entonces, siempre que ese link building aporte valor, va a aportar valor para nosotros y nos va a mejorar en nuestro ranking. Y acá un último concepto antes de cerrar con el bloque de preguntas sería decirles que no olvidemos que más allá de que el motor de búsqueda es un algoritmo y hay una cuestión de cálculo y de matemática de por medio, nuestro único objetivo como especialistas en marketing es atraer clientes potenciales para poder generar oportunidades de venta. Y por más que nuestro sitio le encante a Google y sea el número 1 en cada una de las búsquedas, si las personas no ven valor en lo que nosotros estamos haciendo, probablemente no podamos traccionar ninguna venta. Entonces, está bien ser cuidadosos y optimizar el SEO, pero tampoco debemos obsesionarnos al punto de perjudicar lo que las personas realmente están buscando, porque si nos encuentran, pero realmente nosotros no podemos ofrecer valor al respecto, no va a tener mucho sentido y realmente no va a ser tan efectivo que nos hayan encontrado. Entonces, esto ha sido todo por este primer webinar sobre optimización de SEO. Si tienen alguna pregunta, encantados los leemos. Bien, Santiago nos pregunta cómo se relaciona esto con el marketing de contenidos. Santiago, se relaciona de manera sumamente directa. Una de las cosas que justamente yo decía recién es, más allá de link building, más allá de autoridad y demás, uno de los conceptos fundamentales es relevancia. Es decir, cuántas veces una persona tiene un problema, se resuelve con un contenido que mi sitio ofrece. Entre mejor sea mi estrategia de contenido, y para eso hay que partir de qué problemas resuelve mi empresa, mejor va a crecer mi relevancia, más visitado va a ser mi sitio y con lo cual mejor va a ser mi autoridad eventualmente. Bien, luego Santiago pregunta, ¿tiene sentido para la autoridad que se creen varias landing que te redireccionen a tu sitio web? ¿Cómo medís la relevancia? Muy buena pregunta, Santi. En esto hay también, digamos, un cambio en el algoritmo donde hay, digamos, inbound links que suman a la autoridad y otros que no. Entonces, en términos un poco más técnicos, son follow y no follow. Y Google entiende cuando vos mismo te estás redireccionando, eso tiene valor y es un poco lo que decíamos al principio de topic clusters, pero digamos de alguna manera sos vos hablando de vos mismo y a veces tiene mucho más valor que sea otro sitio el que esté hablando de vos. Berenice nos preguntaba cómo dar valor a mi sitio. Bien, Berenice, es una pregunta un poco amplia. Quizás sea más interesante que puedas dejarnos un número de teléfono o un correo de contacto para que luego un especialista pueda llamarte y entender un poco mejor a qué te dedicas y en base a eso poder asesorarte con un poco más de detalle. Bien, no sé si hay más preguntas. Mientras tanto, quiero agradecerle nuevamente a Carla, nuestra especialista en webinars, quien impulsa nuestro marketing y quien sin ella no sería posible dar tantos webinars semanales. Así que muchas gracias, Car, por estar siempre del otro lado y por ayudarnos con la parte de las preguntas también. Bien, Santiago nos pregunta, si pago programática para tener publicidad en distintos sitios, ¿puedo construir el link building? No. De hecho, el link building lo vas a construir solamente de manera genuina. ¿Está bien? Los anuncios no generan autoridad. Lo mismo que el tráfico, es decir, más personas ingresando a mi sitio no me dan autoridad, pero sí obviamente van a estar impactando dentro del algoritmo de cálculo. Bien, de nada, Santiago. Bien, estimados, esperamos que realmente lo hayan disfrutado. Saben que, como siempre, todas las semanas tenemos un webinar nuevo, tenemos un webinar especial. Si tienen cualquier clase de consulta, pueden encontrarnos en nuestro sitio web, incluso pueden agendar una reunión. Y desde ya les damos muchas gracias en nombre de todo el equipo de We Are Drew. Esperamos que realmente lo hayan disfrutado. Alejandro nos dice muchas gracias a vos también, Alejandro. Y si les gustó este webinar, obviamente no duden en compartirlo. Esperamos que nos veamos pronto.